Por favor, vamos a encender las cámaras y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bienvenidos a esta nueva clase de algoritmos y lógica de programación. Hemos venido ya analizando las conceptualizaciones, ¿no? Y ya sabemos o tenemos ya la idea de lo que son los algoritmos y obviamente lo que es la lógica de programación. Recordemos que los algoritmos son utilizados específicamente para poder resolver un problema, ¿sí? Entonces, primero debemos tener el problema, la idea, y tratar de darle una determinada solución, ¿no? Los algoritmos también son considerados como una secuencia de pasos lógicamente ordenados. Tiene que haber una lógica, ¿sí? ¿Qué más debemos considerar para desarrollar o elaborar un algoritmo? A ver, ¿cuáles eran estas características que debíamos considerar? A ver, chicos. Yulisa. A ver, Yulisa. Eso ya vimos la clase anterior. Yulisa, ¿me escucha? Para, sí, sí, estoy. A ver, entonces, ¿qué nomás se utiliza? ¿Qué nomás ¿Me se toma en escuchan? cuenta para construir un algoritmo? Marcos. Tiene que tener un inicio, Primera. A ver, Marcos. tiene que tener un inicio y un fin, tienen que ser ordenados ¿Ya? y eso. Ya. Pero algo importante, ¿no? Nosotros debemos identificar las entradas, ¿sí? Y también las salidas. Nancy. Hay que tener una entrada y salida y el problema para poder resolver un algoritmo. Ya, ¿verdad? Y el problema, obviamente. ¿Sí? Entonces vamos a seguir analizando lo que ya hemos venido viendo. Tomemos en cuenta que habíamos dicho, ¿no? Que para poder armar lo que son algoritmos o elaborar un algoritmo, debemos primero tener obviamente la idea correspondiente para poder saber qué solución podemos dar a ese problema como tal. Entonces, para construir algoritmos había ¿cuántas formas? A ver, chicos, ¿cuántas formas había para construir algoritmos? Dos o tres, ¿Ya? Tres, ¿Cuáles eran? tres. Ya, tres. ¿Cuáles eran? pero las más conocidas son dos. Ya, ¿cuáles eran? Pseudocódigo, diagrama de flujo y Códigos, diagramas Ya, De problemas. de ya, muy bien, ¿no es cierto? Y la y caja, pseudocódigo. y la caja, ¿Cómo se llamaba? caja, ¿cómo es? La caja ¿Cómo? Nancy, A ver, vamos a recordar, ¿no es cierto? Había tres, ¿sí? ¿Cuáles eran estos? Tenemos pseudocódigo, diagrama de flujo y diagramas de Nash, ¿no? Esos Nancy, eran los tres alternativas que me permitían a mí construir un diagrama, pero un algoritmo como tal, ¿sí? ¿Qué era el pseudocódigo? Era escrito en lenguaje natural, una secuencia de pasos, ¿no? Que inclusive íbamos nosotros enumerando para determinar la secuencia de estos pasos, tomando en cuenta que obviamente debemos saber las entradas, qué es lo que va a entrar y qué es lo que yo voy a obtener, las salidas, ¿sí recuerdan? Entonces no era lo mismo determinar que para sumar dos números la entrada va a ser texto. No puede ser. ¿Cuál va a ser la entrada en este caso? Números, ¿sí? Número. Entonces todo eso tomamos en cuenta. ¿Y cuál será la salida? Obviamente la suma de estos números, ¿no? Bueno, en el caso de que sea una suma. El diagrama de flujo, en cambio, consistía en una representación gráfica del pseudocódigo, ¿sí? Entonces había específicamente símbolos que representaban algo, ¿no? Dentro del pseudocódigo. Por ejemplo, a ver, el proceso para yo realizar la suma. ¿Cómo lo representaba a través de un diagrama de flujo? ¿Cuál era su símbolo? un rectángulo, Ya, muy un bien. inicio. Era un rectángulo, ¿verdad? Era un rectángulo. Sí, recuerda. Por ejemplo, para hacer o para determinar una condición, ¿cuál era el símbolo? Un rombo. un Un rombo. Un rombo. rombo, perfecto, ¿sí? Entonces, mire, cada uno de estos símbolos tiene obviamente su significado, ¿sí? No es que yo comienzo a hacerlo por hacerlo, no. Cada símbolo tiene su significado como tal.
Entonces, no se olvide, 3 alternativas para construir un algoritmo: pseudocódigo, diagrama de flujo y diagramas de Nash, ¿no? En este último, ¿cómo era la representación? ¿Cómo se lo hacía? Mediante una especie de Una caja. Caja. Como cajas, se caja. llamaban, Cajas. ¿verdad? Cajas. Entonces, obviamente se seguía una secuencia, pero la forma era muy diferente al diagrama de flujo y obviamente al pseudocódigo. Los más utilizados o los más comunes que ustedes van a encontrar, pseudocódigo y diagramas de flujo, pero tampoco no les vamos a dejar al último lo que es el diagrama de Nash, ¿no? También sí es utilizado. Ya, entonces, una vez que hemos recordado esto, vamos a continuar. Ya, entonces tomemos en cuenta, por favor, las entradas de datos. Es muy importante, ¿no? Poder entregar datos en cada ejecución. Entonces, cuando ya pasemos estos algoritmos a lo que es a los pequeños lenguajes de programación o a construir ya un programa como tal, entonces el mismo programa le va a pedir a usted que ingrese los datos dependiendo del problema que va a resolver. Ya, si se trata de la suma de 2 números, ¿qué tendrá que entregarle usted al programa para que sume? 2 números. Los 2 números, ¿verdad? Y estos datos, ¿cómo Dos ingresan? números. ¿Cómo los ingresamos? Por el teclado. Ya. Una forma es por el teclado. Entonces, bueno, más adelante cuando ya construyamos estos programas, usted se va a dar cuenta que el mismo programa le va a pedir, le va a decir, ingrese los datos o ingrese los números, bueno, dependiendo obviamente, de lo que se trate, ¿no? ¿Y por medio de qué ingresa? Por medio de los dispositivos de entrada, ¿sí? Y el programa le va a devolver qué salida. En el ejemplo de la suma de 2 números, ¿cuál es la salida o el resultado que obtengo? La respuesta. Ya, la respuesta, la suma de los 2 números, ¿verdad? ¿Y cómo lo visualizo en cambio? A través de un Pantalla. dispositivo La de pantalla. salida. Puede ser la pantalla. O inclusive puedo mandar imprimir. Entonces, se puede observar a través de una impresora, ¿no? De este dispositivo. ¿Sí? Entonces, tomemos por favor muy en cuenta esto. Mire, dispositivos de entrada, teclado, mouse, bueno, eso también ya lo habíamos analizado. Hablamos de la salida de datos, de nada sirve implementar un algoritmo si no podemos saber su resultado, ¿será correcto? Entonces usted hace un algoritmo y no sabe su resultado, obviamente no es adecuado. Entonces tener bien claro cuál es la entrada y cuál es el resultado que voy a obtener con el algoritmo, a dónde yo quiero llegar. ¿Sí? Bueno, dispositivos de salida, ya sabemos pantalla, impresora, parlantes, bueno, dependiendo obviamente del programa o del algoritmo que usted construyó, ¿no? O elaboró. Algo muy importante también que habíamos hablado, que yo debo identificar obviamente las variables con las cuales voy a trabajar. ¿Qué es una variable? A ver, ¿qué les viene a la mente con esta palabra variable? Algo que no es constante. Ya, algo que va a Ya variar. varía. A ver, si yo hago un algoritmo y obviamente luego lo transformo a un programa para sumar 2 números, ¿sí? Entonces, usted hace el algoritmo, no sabe qué números va a ingresar el usuario, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convierte esto? En una variable. Variable. Los valores van a ser Variable. variables, no son Sí, constantes. variable. Entonces, usted le dice al programa, bueno, cuando ya lo pasamos el algoritmo al programa, al usuario le va a decir, ingrese 2 números para sumar. ¿Le estamos diciendo qué números tenemos que ingresar? No, No. el usuario va a ingresar cualquier número. Entonces, a esto se lo conoce como variable, ¿sí? Pero recordemos que internamente para hacerlas, no sé si ustedes recuerdan el ejemplo que habíamos hecho, para encontrar el área de un rectángulo, me parece que era. Entonces, Sí. ya. Como variable, ¿qué nomás había? Dentro de la fórmula, pensemos, ¿qué es lo que debería ingresar el usuario para encontrar el área de un rectángulo? Los números, Era La la base, por la altura también. la Ya, la altura base, la base. la altura, con la base. ya. ¿Y qué eran Altura con la estos? base. Y el área. ¿Constantes o variables? Constante. Variables. Variable. Constante. A Variables. ver, El número 2 era constante. Constante porque había, Constantes. había ver. Son números. constantes. ¿qué era la base y la altura? Letras. No, a ver, Variable. Variables. eran Variable. variables, por favor, eran variables, porque no le estamos diciendo al programa que específicamente la altura es de 20 y no sé, y el ancho es de, no sé, se me ocurre de 10. Le estamos diciendo eso.
No, No. ¿verdad? No. Simplemente que me encuentre el área de un rectángulo. Y para encontrar el área de un rectángulo, si usted observa la fórmula, necesito la base, la altura, pero hay un valor que no va a cambiar. ¿Cuál es este valor? El resultado. El 2, El lo que se divide. resultado. Sobre ¿Eh? 2. Sobre 2. El 2, mire, el 2 no va a cambiar para nada. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En una constante. Una variable. Eso, una constante. Entonces, debemos nosotros saber diferenciar qué es una variable y qué es una constante. Cuando nosotros ponemos específicamente valores, sea en el algoritmo, y bueno, luego lo pasamos a lo que es un lenguaje de programación para construir un programa, esto se lo convierte en constante, que no va a cambiar. Durante la ejecución del programa nunca va a cambiar. A ver, y si usted analiza la fórmula del área del rectángulo, del triángulo, podemos nosotros considerar que el valor 2 no va a cambiar, eso es una fórmula permanente. No es que viene otro usuario y va a cambiar la fórmula y ahora va a ser sobre 3, sobre 4. No, ¿sí? Eso es constante, eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que cambia? Las medidas. Ya, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son estas medidas? La base y la altura. Altura. Entonces, esto es variable. Sí, variable. Bueno, la próxima semana Durante la nos ejecución vamos, del algoritmo ya, la es próxima importante recordar semana, los resultados parciales. a ver, la próxima semana vamos a trabajar en la identificación de esto de variables, de constantes y también de tipos de datos, ¿sí? Para tener una idea más clara, ¿sí? Pero bueno, ya nos vamos adelantando un poquito para nosotros poder determinar, o bueno, saber, ya tener una idea de lo que son variables. Como su nombre le indica, varía durante la ejecución del programa. No son valores que siempre se mantienen, no. Van a ser valores que varían. Por ejemplo, mire, pensemos ya en un programa mucho más complejo, más grande. Si nosotros hacemos un programa, bueno, se desarrolla o se diseña, ¿no? Un programa para llevar el inventario, ¿sí? De un determinado negocio. ¿Cuál sería una variable? A ver, pensemos rápidamente, ¿cuál sería una variable? El costo de los productos. Ya, mire, es el precio, ¿no? El precio o costo. Pero mire, rápidamente lo estamos analizando brevemente. ¿Este costo va a variar o va a ser siempre constante? Va a variar. Va a variar. Entonces, ¿en qué se Variable. convirtió? Son diferentes productos. Una variable. Es una variable, ¿verdad? Y a ver, ahora pensemos, el IVA para facturar, ¿es constante? En algunos casos puede ser constante, ¿no? Por lo general, ¿de cuánto es? Del 12%. Ah, mire, bueno, dependiendo, obviamente podemos considerar que esto es una constante, eso no va a cambiar. Durante la ejecución del programa esto no cambia, ¿sí? Entonces, allá vamos, ¿no? Debemos identificar correctamente lo que es una variable, una constante y bueno, y otros parámetros que a medida que vayamos desarrollando la asignatura van a ir apareciendo. Pero con todo ya nos adelantamos un poquito. ¿Listo? Ya, bueno, esto también ya lo habíamos analizado, ¿no? Este pequeño ejemplo, que es la suma de dos cantidades. Entonces colocamos los pasos, mire, rápidamente lo hemos hecho. Pero ¿qué nos está faltando aquí? Bueno, de una forma rápida se ha hecho esta secuencia de pasos, ¿no? Pero a ver si analizamos, mire que ya hemos estado viendo pseudocódigos y todo aquello. Entonces, ¿qué nos faltaría? Inicio, Los ¿verdad? pasos para resolver el algoritmo. Ya, pero ¿qué nos faltaría? Al inicio. Ya, Diagrama de inicio, flujo. un fin, ¿sí? Inicio, un fin, y bueno, y otros, inclusive, bueno, así lo estamos haciendo simple, solamente con el inicio y el fin. Pero luego ya se va a ir complicando un poquito más porque usted tiene que ir identificando las variables o los elementos que van a ser utilizados, ¿sí? Javier, También antes se hacía una prueba para ver si el algoritmo está correcto o algo así. Dice. ¿y cómo se llamaba esa prueba? Yo sí les dije. Prueba de escritorio. Eso, ¿no es cierto? La prueba de escritorio. Entonces, se coloca o se saca aparte toda en este caso, los valores que ingresan. Luego nosotros mismos hacemos el proceso y vemos si realmente cumple o no cumple. ¿Sí? Eso se llama prueba de escritorio, ¿no?
Bueno, esto también ya lo habíamos analizado, inclusive este ejemplo para sumar dos cantidades. Mira, aquí estamos haciendo por pasos, ¿no? ¿Qué se está utilizando aquí para la construcción del algoritmo? ¿Pseudocódigo, diagrama de flujo? Pseudocódigo. Pseudocódigo. ¿Sí? Pseudocódigo. Muy bien. Bueno, también la próxima semana les voy a indicar ya una aplicación libre para poder nosotros trabajar con lo que son diagramas de flujo y también pseudocódigo, ¿no? Vamos a trabajar en una aplicación, en un software, donde usted va a construir en ese software pseudocódigo y también diagramas de flujo, ¿sí? Entonces ahí se las va a hacer un poco más, no, menos complicado, podría decir. También debemos considerar quiénes son los programadores. A ver, como su nombre le indica, ¿quién serán los programadores? Los que programan. Ya, Los ingenieros Los de que realizan sistemas. el programa. ya, son las personas que programan. Pero, ¿qué era programar? ¿Y qué era un programa? Mire que todo tiene relación. Programador, programas, ¿sí? Entonces, ¿qué era un programa? Me dicen ustedes los que programan. ¿Y Es qué una es? aplicación. Ya, pero ¿qué era un programa? ¿Qué función tenía específico un programa? Una Todo. secuencia de pasos a seguir para Ya, el una... programa le decía al computador qué Es un función algoritmo. tiene que realizar, ¿verdad? ¿Qué tarea específica tiene que realizar? Proyecto, Entonces, planificación ordenada de distintas partes y actividades. ya una secuencia de pasos, de instrucciones que se le da al computador para que realice una determinada función. Sí, pero previamente para nosotros crear el programa, ¿qué deberíamos haber hecho? ¿Quién me recuerda? Algoritmos. El Algoritmos. algoritmo, ¿verdad? El algoritmo. Recuerde que el algoritmo es pasado a un lenguaje de programación para ser convertido en un programa. ¿Sí? Bueno, hablando de programadores, obviamente son aquellas personas que programan o crean programas, ¿no? Ya lo hemos identificado que era un programa. Trabajo en equipo, multiroles, a los programadores también se los puede decir gestores, analistas, son diseñadores, programadores en sí, probadores, administradores de sistemas, entre otros, ¿no? Entonces tomemos por favor en cuenta aquello. ¿Qué característica tendrá que tener un programador para crear programas? ¿Qué deberá saber? Saber analizar. Ya, saber analizar, ¿sí? Ejecutar la Saber programación. diseñar y saber, obviamente, programar o codificar, ¿verdad? Que es escribir un lenguaje de programación, ¿sí? Recordemos que existen diferentes lenguajes de programación. Lenguaje de máquina, los lenguajes de alto nivel, de bajo nivel. También podemos considerarlos a los lenguajes de programación para web, lenguajes de programación para aplicaciones de escritorio, bueno, existen muchos. Construcción de algoritmos, seguimos con la construcción de algoritmos, mire, pseudocódigo y diagramas de flujo, ¿no? Entonces tenemos ya bien claro estos dos aspectos, ¿sí? Que son formas para construir algoritmos. Cada caso de uso requiere seguir una serie de instrucciones que habrán de indicarse a la computadora. La computadora trabaja de forma secuencial. ¿Qué es de forma secuencial? En orden. Ya, realiza una tarea y luego la otra, ¿verdad? Eso es secuencial. Claro. Hace tareas muy sencillas a gran velocidad. Sin embargo, el programador deberá indicarle qué tareas debe realizar. ¿Y cómo le indica el programador qué tareas debe realizar? ¿Por medio de qué? Por medio de algoritmos y la secuencia de pasos utilizaría. Pero ¿por medio Ingresando de qué? datos. ¿Por medio de qué? Ingresando datos. Códigos. A ver, Javier. La máquina mismo a veces, como es decir, que resalta o si algo está mal o no. Ya, pero, a ver, intentamos algo. ¿A través de qué el programador le indica qué tareas debe realizar la computadora? Ya acabamos de hablar hace un Través momento. de instrucciones. De un pseudocódigo o de... No, a ver, ¿a través de qué? El Instrucciones. teclado no era. ¿A través de Algoritmos. qué? El teclado. No, a ver, Algoritmos. A través de algoritmos. a ver, primero hacemos un algoritmo y ese algoritmo aquí lo pasamos. Lo transformamos a programa. Ya, a ver por ahí.
¿A través de qué le dice ¿Un el código programador que fuente? debe realizar la máquina? Código fuente. Ya, a ver, pero ¿cómo se llama eso? Variables. A ver, chicos, ¿están adivinando? ¿Cómo se llama eso? A ver, lo voy a borrar de aquí, de estas letras. Mire, Programador. a ver, Programa. a través Del de un programa. programa, ¿verdad? Ya habíamos dicho hace un momento, ¿sí? Que el programa era un conjunto de instrucciones, obviamente secuenciales, lógicos, que le dice al computador qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Si nosotros queremos sumar dos números, mire, primero realizamos el algoritmo y este algoritmo es pasado ¿a qué? A un lenguaje de programación. Entonces, a lo vez, con este lenguaje de programación lo que estamos creando es un programa, porque le vamos, una vez que estés ejecutando este programa, le vamos a decir al computador que haga. Por ejemplo, lo primerito que tendría que hacer es pedir dos números, ¿no? Para poder ser sumados. Mire, entonces es el programa. Pues no se olvide. ¿Sí? Sí. Para ello se hace uso de algoritmos que son secuencias ordenadas, finitas de pasos para resolver un problema. Eso también ya lo tenemos muy bien claro. Es similar a una receta de cocina, dice, o a un manual para ensamblar un mueble. Para cumplir o hacer una receta de cocina, ¿en qué nos debemos basar? En los pasos, ¿no? En los Eso, en los pasos para poder realizar esa receta. Y tiene que ser sí. estos pasos secuenciales y lógicos y ordenados. Sí, entonces no me puedo saltar, como les decía el otro día, primero coloco dentro del horno y luego saco y coloco el resto de ingredientes. Entonces no es lógico, tengo que seguir una lógica. Si me baso en lo que es un manual para ensamblar un mueble, ¿qué me va a indicar en este manual? Los Los pasos pasos a seguir. para armar ese mueble. Lo mismo sucede con los algoritmos informáticos. Lo mismo. Sí, lo mismo sucede con los algoritmos informáticos. Son una secuencia de pasos lógicos que en este caso el analista, el programador los desarrolla con el propósito de resolver un problema. ¿Sí? Entonces, si yo sumo dos números, a ver, voy a construir ese algoritmo. Voy a poner inicio, voy a sumar, ¿sí? Y luego voy a pedir que ingrese los datos. ¿Estará correcto? No. No. ¿Cuál sería la secuencia? Primero, Ingresar datos. ya Ingresar los ingreso mis datos. datos para saber qué es lo que voy a sumar y luego hago el proceso de la suma, ¿no? Entonces, mire, Sí. eso es la lógica, ¿sí? Eso es el análisis que debe realizar un programador, en este caso la persona que está construyendo el algoritmo. Para ello se hace uso del algoritmo que son secuencias ordenadas, ya, que ocurra algo antes, ¿no? De lo que contrario podríamos tener resultados sorpresivos si pudiera anticiparse a una buena planeación. Para realizar una acción es necesario que ocurra algo antes, caso contrario no se podría tener los resultados esperados. Entonces, por favor, tomemos en cuenta ya seguimos insistiendo lo que es un algoritmo. Sabemos ya lo que es un diagrama de flujo. Mire, son diferentes formas de construir algoritmos. Aquí vamos a observar rápidamente un pequeño ejemplo, ¿no? Pero aquí ya lo vemos un pseudocódigo más completo, ¿sí? El ejemplo consiste en pedir un número y mostrarlo por pantalla. A ver, ¿cómo hago yo eso? Pedir un número y mostrarlo por pantalla. Aquí ya me está diciendo que construye el algoritmo y luego este algoritmo lo voy a pasar a hacerle un programa, ¿no? Ya escribirlo en lenguaje de programación. A ver, vamos a analizar, por favor. A continuación mostramos un ejemplo ¿cómo está escrito esto? Es diagrama de flujo, Pseudocódigo. es Pseudocódigo. pseudocódigo, ¿sí? De un programa que solicita un número al usuario y muestra el resultado por pantalla. Mire, aquí tenemos un inicio y tenemos un fin, ¿no? ¿Sí? Aquí dentro de estos dos, entre inicio y fin, se encuentra todo el proceso para desarrollar, obviamente, en este caso, el algoritmo o el programa. A ver, primero, si me dice que pida un número, ¿qué debo hacer? Escribir, Escribir el Escribir el número. dame un número, ¿no? Dame un número o ingresa un número, lo que se quiera decir. Luego, una vez que se ingresa, ¿qué tiene que hacer el programa? Leer
el dato que Leer. se ingresó, es decir, leer la entrada. Luego, una vez que lee, ¿qué me dice que haga el ejemplo? Solo pedir un número y mostrarlo por pantalla. ¿Escribir qué? El número. El número El número que ingresó, para, ¿verdad? para mostrar. Mire, aquí ya tenemos ya un pseudocódigo, como les decía, más completo, ¿sí? Ya más pulido de lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Algo así, muy parecido a esto, usted tiene que escribir su pseudocódigo cuando yo le envíe ejemplos para resolver, ¿no? Entonces, yo le voy a Dicen, y pedir algo parecido a esto. dice, Mire. Pedir un número y mostrarlo por pantalla. Usted tiene que analizar el ejemplo y escribirlo en pseudocódigo. Dígame, por favor. Gema. dicen, el punto y coma siempre va a ir al final No, de no, lo... esto es dependiendo del programa, ¿no? No siempre. Ah, No, ya le hice. solamente es la secuencia de pasos. Sino este algoritmo ha sido tomado ya de un programa, ¿no? Sí, ya utilizando un lenguaje de programación. Pero bueno, lo que yo quiero que entiendan, por favor, es esto, ¿no? La secuencia de pasos. Mire, a más de esto, por lo general también se coloca el nombre del algoritmo, ¿sí? Entonces, si me pide suma de dos números, ¿cuál será el nombre del algoritmo? Algoritmo suma, ¿no? Para saber de qué se trata, ¿sí? Mm. Mire, aquí inclusive ya se está colocando las entradas, de qué tipo es la entrada. ¿Qué significará var? Variable. Variable. Ah, variable. ¿Y por qué a Variable. este valor de entrada le dice que es una variable? ¿Por qué? Porque puede ser cualquier número. Ya, puede ser cualquier número que ingrese el Porque pide usuario, un ¿verdad? número. Cuando el programa le pide al usuario ingrese un número, le está diciendo que ingrese el 5, el 8, el 10. O cualquiera puede ingresar. Cualquier número puede Cualquiera. ingresar ¿Y eso cómo se convierte? en una variable. Variable. Una variable. Pero si fuera el programa pedir al usuario que ingrese el número 20 y mostrar por pantalla, ¿cómo sería? Una constante. Constante. Ya, ¿verdad? Constante. Solo el usuario puede ingresar el número 20 y luego imprime ese número que ingresó y aparece el 20, ¿sí? ¿Cómo visualizamos estos resultados? A través de los diferentes A través de dispositivos. la pantalla. Ya eso, ¿verdad? Entonces, por favor, vayamos a analizar. Aquí, en cambio, tenemos pedir dos números y mostrar la suma de ambos, que habíamos dicho hace un momento. Tenemos aquí el nombre del algoritmo, en este caso sumar. Aquí ya lo estamos colocando, mire las variables, pero bueno, eso ya más adelante, una vez que analicemos ya que son variables exactamente, constantes, tipos de datos, ahí sí ya tendrá que ir algo parecido, ¿no? Ya tendrá que ir colocando como lo vemos aquí. ¿Por qué var al número 1, número 2? ¿Qué es número 1, número 2? ¿Qué lo coloca aquí? A ver, analicemos. Los que se van a Los sumar. números que se van a sumar. Ya. Dice pedir dos números, entonces, ¿cuántos números deben ingresar? Dos. 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 ¿Por qué le pone un resultado también? ¿Por qué Porque, lo dice que es una Porque se variable? suman, porque pide que sume dos números. ¿Ya? Y se va, ¿dónde se va a acumular este y tiene que declarar. eso? Al resultado. Pero bueno, esto más se hace ya cuando trabajemos con el lenguaje de programación, ¿sí? Ahí tiene que saber usted qué tipo de dato. Mire, que dependiendo del lenguaje de programación, obviamente son los tipos de datos, ¿sí? Aceptan diferentes tipos de datos, pero bueno, eso ya lo hemos de ver más adelante. Entonces, mire que resultado también es una variable, o no es una variable resultado. Sí, sí, es una variable. Puede ¿Sabe ser igual. usted qué resultado va a obtener? ¿Siempre va a ser el 20, No, siempre va a ser el 30, el 50? No, esto va a depender de qué. De los de números los números ingresados. que... De los números Entonces, sumados. mire, aquí lo que estamos haciendo es declarando, pero bueno, no les voy a confundir más con estas declaraciones, ¿no? Simplemente es un ejemplo para que usted ya tenga una idea de hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, escribe el algoritmo, algo parecido a esto, y luego lo pasamos a un lenguaje de programación. Recuerde que nos falta otro paso. Primero pseudocódigo y luego Diagrama de eso, Diagrama. diagrama de flujo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer a través o por medio de la forma gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la forma gráfica?
diagramas de flujo. Y de ahí sí, nos vamos en cambio al lenguaje de programación a hacer estos pequeños programas. Listo, entonces mire, bueno, debemos identificar eso, luego nos dice que comienza con inicio, siempre debemos colocar inicio, siempre, y siempre también ¿qué palabra? Final. Eso, siempre tiene que hacerlo, ¿no? Inicio y fin, porque eso me indica dónde comienza el algoritmo y dónde termina el algoritmo. Ya, a ver, siguiendo la secuencia, si me pide 2 números y me dice que los sume primero, ¿cuál es el paso que necesito? Leer los números que se va a sumar. Ya, que ingrese. Sí, bueno, esto es un mensaje, ¿no? Dime 2 números para sumar, eso le va a aparecer al momento de ejecutar el programa. Entonces, ahí el usuario, ¿qué va a hacer? A Ingresar los ingresar números. los 2 Empezar números. los números. Luego, una vez que ya el programa tiene los 2 números que ingresó el usuario, ¿qué va a hacer? Hacer la suma. Va a procesar Ya va a la ser suma. la suma. Sí, entonces mire, aquí tenemos, ¿dónde va a almacenar el valor de la suma? En el El resultado. Ya, resultado. entonces, número 1 que ingresó el usuario, no sé, el 3, el 4, el 8, el 20, y número 2 que ingresó el usuario. Suma estos dos valores, ¿sí? Ese valor, esta suma, se almacena en resultado. ¿El otro paso cuál es? Mostrar el resultado. Mostrar el resultado. Entonces usted va a visualizar y el resultado, ¿sí? Y por último, fin, ¿no? Se acabó el algoritmo y cumplió con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pedir 2 números y mostrar la suma de ambos. Hasta ahí. Nada más nos pidieron. ¿Sí? ¿Cumplió con el objetivo el algoritmo? Sí. Sí cumplió. Brevemente vamos a analizar. A ver, quiero que ya se familiaricen, ¿no? Con estas gráficas. ¿Sí? A ver. Ya, no sé si ahí se visualiza. Sí. ¿Se visualiza? Sí. Ya, Sí. miren, aquí tenemos ya una breve representación de los diagramas de flujo, ¿sí? Inicio, recuerde que también el inicio tiene una representación gráfica, que es este símbolo. Siempre vamos a utilizar este símbolo para representar el inicio y el fin. ¿Sí estamos claros? Ya, no podemos utilizar otro símbolo, no podemos utilizar otro símbolo. Solo podemos utilizar este. Para el inicio, para el fin. Para entradas, mire, ¿sí? Vamos a utilizar este símbolo. ¿Sí? Este símbolo, para entrar. A ver, en el ejemplo anterior, ¿cuál sería aquí la entrada? Los 2 números. Estos, ¿verdad? Me pide. Número 1 y número 2. Entonces, ¿cómo vamos a representar ese paso? Con este gráfico. Toda esa figura. Con este gráfico, ¿sí? Con este símbolo. Para el proceso, a ver, ¿cuál es el proceso? Vamos a ver, ¿cuál es el proceso? La suma Acuérdense de que el los 2 proceso- números. Suma de los dos La números. suma de los Eso, 2 ¿verdad? números, dice. Para representar la suma de estos 2 números, ¿qué utilizo? Un rectángulo. Un rectángulo. Muy bien, ¿sí? Mire, para calcular, para hacer un proceso sumas, restas, multiplicaciones o cualquier otro tipo de operación, bueno, para llamar un subproceso, llamadas. Y también algo muy importante que quiero que ustedes observen, ¿no? Mire, esto me indica el flujo de las instrucciones. Recordemos que para indicar el flujo, la secuencia, se utiliza flechas, ¿sí? A ver, esta flecha, mire esta flecha normal, recta, ¿sí? ¿Qué me indica? La siguiente. El siguiente paso. Siguiente. Por ejemplo, vamos. Si yo tengo, a ver, si yo voy primero a utilizar inicio, luego de inicio, ¿qué va? La flechita. Flecha. ¿Cuál de estas Flecha. tres? La siguiente. La primera. Esto, Azul. ¿verdad? Siguiente. Ya. A ver, imaginémonos, vámonos nosotros en nuestra mente haciendo el diagrama de flujo de la suma de 2 números que hicimos anteriormente. A ver, ¿cómo iría? Primero, Inicio. inicio, luego, La flecha. Inicio. luego, Azul. ya luego, Y luego Variables. La variable. variables. ya La variable. ingresamos A y B o
o número 1, La número suma, 2. Luego, Proceso. la flecha. La flecha Luego no la se olvide de flecha. la flecha, ¿no? Luego, Sí. El proceso. El proceso del rectángulo del rectángulo. proceso. ya, entonces aquí de la quería cosa. resultado igual a número 1, número 2, ¿no? Número 1 más La número suma. 2. ¿Sí? Luego, vamos a ver qué más tenemos. Luego, Flecha. La flecha. flecha, muy La bien. flecha. Ay, La flecha. no sé si se observa el gráfico, sí. Ya. Sí. Luego, mire, Sí. aquí encontramos inclusive otra gráfica, ¿sí? Esto es para sacar resultados, no presentar resultados. No sé si se observa donde estoy moviendo con el mouse. Ya. Sí, Lice. Sí. Este símbolo es Sí. utilizado para resultados, ¿sí? Para imprimir resultados. Entonces, a ver dónde nos quedamos. Vamos desde La acá. flecha. A ver, primero, El Inicio. inicio, Lice. Inicio. después, La flecha. La flecha. ya, después, La flecha. Variable. Los números. Pues, variable. Los números de la variable. después de esto, Flecha. flecha, La flecha. ya, Proceso. ya, El ¿dónde proceso, sumamos? el resultado. Proceso. El Ya, rectángulo. nos vamos acá. La flecha y el resultado. La flecha Ya. y el resultado. Luego, Después la flecha. La La flecha flecha y fin. eso, mira, ya hemos construido nuestro primer diagrama de flujo, ¿sí? ¿En qué nos hemos basado? En estos gráficos, ¿no? No se olviden, esto es una representación básica de los diagramas de flujo. No es que yo puedo poner por poner. Dice. ¿Y Dígame. cuándo se utiliza la flecha regresar y avanzar? Ya, eso es cuando utilizamos ya bucles condicionales o, a ver, las sentencias condicionales o bucles de repetición, ¿sí? Pero bueno, eso hemos de hacer más adelante, ¿no? Por ejemplo, le dice a usted que ingrese 20 veces un número o que un número sea sumado 40 veces. No sé, se me ocurre. Mira, ahí se utiliza bucles de repetición. El mismo proceso se repite 20 veces, lo que hicimos, ¿no? En el ejemplo que acabamos de hacer, ¿cuántas veces se repiten los procesos? 20 veces. No, a ver, ¿cuántas veces? Se repiten los procesos en lo que acabamos de hacer. Una, ¿verdad? No. Sí. Una Entonces, sola vez. por eso, ya hemos de ver esto, estas flechitas es para regresar y avanzar. Por ejemplo, se cumple el proceso y dice que luego de presentar el resultado, nuevamente regrese a ingresar nuevos números. No sé si nos hacemos en nuestra mente eso. Mire, hasta aquí era, ¿no es cierto? Ya se imprimió el resultado. De aquí Ujú. mismo sale esa flecha. Sube nuevamente ¿a dónde? Al inicio. Al ingreso, no al inicio. Al ingreso Al de la ingreso de variable. nuevas variables, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Ya, eso, bueno, obviamente dependiendo de los problemas que tengamos, vamos a utilizar este tipo de flujo, ¿no? ¿Sí? Regresar y obviamente avanzar. Este de avanzar, por ejemplo, lo podemos utilizar cuando trabajemos con las sentencias condicionales. Mire, esta es una sentencia condicional para poder nosotros, como su nombre lo indica, ¿no? Determinar una condición. Entonces, por ejemplo, a ver, le vamos a complicar un poquito el anterior ejemplo. Entonces, digo, si la suma, bueno, ya imprimimos aquí el resultado. Si el resultado de la suma es mayor que 30, por ponerles un ejemplo, ¿sí? ¿Qué símbolo utilizaríamos para hacer esa comparación? Mayor de 30. El rombo. El rombo. Rombo. Mire, estamos ya condicionando. Ya ingresamos los datos, sumamos estos datos y luego lo comparamos y decimos, ¿la suma o el resultado es mayor que 30? Si es sí, ¿sí? Si es sí, por Continúa. ejemplo, ya, aquí de estas esquinas, regresamos a ingresar 2 números más. Por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se utiliza, mira, este tipo de flechas. O a su vez, si es no, simplemente finalizamos. Nos vamos a finalizar. Entonces, miren, nos imaginamos esto. Damos aquí una flechita y nos vamos a fin. Entonces, para eso se utiliza este tipo de flechas. Si es en forma secuencial, simplemente esta, ¿no? Pero si hay sentencias condicionales o bucles de repetición, utilizamos estas flechas. Con eso también hemos de ver más adelante. No sé si tal vez tienen alguna inquietud. Mire, ya hemos desarrollado nuestro primer pseudocódigo y también diagrama de flujo, ¿no? Entonces, esto por favor tomemos en cuenta. No es que voy a poner por poner. Se me ocurre para inicio poner el rombo. ¿Estará de acuerdo? ¿Estará lógico? ¿Será correcto? No, no está No. lógico. No.
Entonces, esto es obligatorio, ¿verdad? Esta representación gráfica es obligatoria. Para representar el inicio no puedo utilizar por ejemplo, de impresión, o no puedo utilizar un proceso. Eso no me indica inicio. Inicio es este símbolo y también se utiliza para él. Inicio y fin. No sé si tienen tal vez alguna inquietud. ¿No? Ya, vamos a observar el siguiente video. Tráeme borrador, mijo. Préstame borrador. Sí, te la meto en la mía. Verá. Ay. A ver, por favor, vamos a poner mucha atención, ¿no? Metodología para la creación de algoritmos. Vemos los tipos de algoritmos y cuáles son los parámetros fundamentales que se deben tomar en cuenta para la creación de algoritmos. Tendremos un ejercicio de algoritmos de nivel 0 para aprender a estructurar una secuencia de pasos correctamente. Tipos de algoritmos. Existen dos tipos de algoritmos que debemos de tener en cuenta. Hay que saber diferenciar y reconocer cada uno de ellos. Los algoritmos cualitativos son todos los algoritmos que dan una descripción de cada instrucción con el uso de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos pasos que contiene el algoritmo se describen mediante palabras. Este mide las cualidades que contenga este algoritmo. Un claro ejemplo de un algoritmo cualitativo es aquel que ya hemos visto anteriormente. Se los voy a recordar. El algoritmo de mi rutina para ir al trabajo o escuela. ¿Qué es lo que hago al levantarme? Asearme, desayunar, alistarme, esperar el colectivo o listo para irme en mi carro. Es un ejemplo claro de un algoritmo cualitativo. Los algoritmos cuantitativos son aquellos que utilizan cálculos numéricos para definir los pasos de un proceso. Dentro de su proceso existen fórmulas, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Estos también contienen operaciones para cálculo, pueden ser de área, volumen. Se lo llaman cuantitativos porque este expresa su resultado mediante cantidades. Cualquier cantidad. A ver, chicos, les hago una pregunta. El algoritmo que habíamos acabado de analizar, que era la suma de dos números, ¿de qué tipo de algoritmo es? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Eso, ¿verdad? Porque se utiliza procesos o cálculos, no matemáticas. Se obtienen números, valores numéricos. De esta puede tener una unidad de medida, ya sea tiempo, distancia o peso. Un ejemplo de un algoritmo cuantitativo es cuando queremos obtener nuestro año de nacimiento. ¿Cuál sería el cálculo? El año actual menos la edad actual. Con esto tendremos nuestro año de nacimiento. A esto se lo conoce como un algoritmo cuantitativo porque expresa su resultado en una cantidad. Creación de algoritmos. Ahora que ya sabemos qué es un algoritmo, vamos a ver qué es lo que hay que tomar en cuenta para crear un algoritmo correctamente. Pero antes quiero acotar algo. Si creamos un algoritmo mediante un ordenador, recordemos que el ordenador es una máquina que por sí sola no puede hacer nada. Necesita ser programada, hay que darle instrucciones que diga lo que tiene que hacer. Si el programa no funciona, no es culpa del ordenador, sino del programador. Este es el que está creando el algoritmo. Recordar que errar es de humanos, ¿no? Así que no vamos a darle golpes al ordenador por no elaborar bien nuestro propio algoritmo. El ordenador no tiene la culpa. Bien, dicho esto, continuamos. Para la creación de algoritmos debemos ver la definición del problema. Esta es dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que se conozca lo que se desea hacer.
En caso de que no se conozca lo que se tiene que hacer, no tiene caso continuar con la siguiente etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo tenemos un programa que requiere el cálculo de un precio más IVA, yo debo saber cómo calcular un subtotal IVA y luego adicionarlo al precio inicial. Si tenemos un ejercicio de números primos, yo debo saber qué condiciones debe cumplir un número para ser primo. De eso se trata la definición del problema, de saber lo que hay que hacer. Análisis del problema. En esta etapa, una vez comprendido lo que desea el ordenador, para este análisis es necesario definir los datos de entrada, cuál es la información que deseo producir, es decir, la salida, cuáles son los métodos, fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Una recomendación es empatizar con la computadora, ponerse en su lugar y analizar qué es lo que necesita que se le ordene y en qué secuencia lo necesita. Todo esto para producir los datos esperados. Diseño del algoritmo. Ya esto tiene que ver con las características. Debe tener un punto de inicio, debe ser definido, debe ser finito en el tamaño y en tiempo de ejecución. Y recomendable tener una prueba de escritorio, que esto lo veremos en futuros videos. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Describir los pasos que necesita la figura para hallar la salida del laberinto en la menor cantidad de pasos posibles. Es decir, que debo encontrar una salida mediante el laberinto en la que yo dé la menor cantidad de pasos. Y aquí tenemos un análisis del problema. ¿Cómo yo cuento los pasos? Te daré 10 segundos para que puedas analizar cómo yo podría contar los pasos de este laberinto. Observando bien el laberinto, puedo decir que cada paso corresponde a una cuadrícula. Por ende, tendré unas cuadrículas de fondo. Y cada cuadrícula representaría un paso. Lo siguiente sigue siendo parte del análisis. El enunciado me dice que debo tener la menor cantidad de pasos posibles. Busquemos las vías de salida. Tengo una vía de salida por abajo, tengo una vía de salida por el medio y tengo una vía de salida por arriba. Yo debo buscar las vías de salida que contengan la menor cantidad de pasos posibles. Para esto yo debo dar las instrucciones. Hagamos de cuenta que el gráfico completo representa un ordenador y lo que tengo hacia mi derecha sería mi lista de instrucciones, sería mi algoritmo, un conjunto de pasos para yo darle instrucciones a este ordenador. En este caso le daré instrucciones a la figura para que recorra la menor cantidad de pasos posible hacia la salida. Lo primero que debo hacer es dar un paso hacia abajo. Luego dar un paso hacia la derecha, un paso hacia arriba, un paso hacia la derecha, un paso hacia abajo, 3 pasos hacia la derecha, un paso hacia arriba, 2 pasos hacia la derecha, 4 pasos hacia arriba, un paso hacia la izquierda, un paso hacia arriba y un paso hacia la derecha. Recordar que un algoritmo tiene un punto final. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esta ruta de acceso? Si nosotros contamos las cuadrículas, podemos darnos cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cuadrículas. Que cada cuadrícula representa un paso. Y si yo tomo la siguiente ruta, tendría más pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni para qué contar esta otra ruta. Me doy cuenta que aquí ya tengo más pasos, entonces acá tendré mucho más. Por ende, el ejercicio me dice que debo recorrer el laberinto en la menor cantidad de pasos posibles. Y esta sería mi respuesta. Suscríbete a mi canal. Listo, chicos. No sé si está entendido. Se afianzó tal vez más el conocimiento en cuanto a lo que son los algoritmos. ¿Sí está entendido lo que es un algoritmo? Sí.